Se suele pensar que en los Spathiphyllum las hojas surgen desde las raíces y su forma de propagación sería como si fuera un pasto, es decir, dividiendo una mata en dos, pero la realidad es que son más parecidas a las espadas de San Jorge o a las calas blancas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Yo espero que muy bien. En el video de hoy te voy a mostrar cómo propagar el hermoso Spathiphyllum, o mejor conocida como cuna de Moisés. Además, te voy a dar algunas técnicas muy útiles que personalmente me han servido mucho para que este proceso sea un éxito. Pero antes, el comercial, si apenas llegaste por aquí, me presento, mi nombre es Alberto y aquí en Corola Imperial hablo sobre plantas y jardinería, abordando los temas desde un enfoque biológico, así que si gustas puedes quedarte. Este conjunto de plantas que puedes ver aquí es el resultado de más de 5 meses de haber hecho la propagación. Como puedes darte cuenta, el estado de salud de la planta en general es muy bueno, tiene muchísimas hojas nuevas que van creciendo con un color verde muy bonito y algunos brotecitos que estaban latentes comenzaron a brotar. Pero volvamos al inicio, ¿por qué propagar este tipo de plantas? La realidad, tengo que serte sincero, realmente no lo necesitan, ya que por sí solas lo van a ir haciendo en la maceta donde las trasplantes. Pero podría darse el caso que tú quieres propagar esta planta para poder regalar algunas, para venderlas, ¿por qué no? O también quizá en la maceta donde estaban ya les quedó muy pequeña y necesitas separarla en varias macetas individuales. Cualquiera que sea el caso, la técnica que nosotros vamos a utilizar es la de tipo asexual, es decir, aquella que no precisa la formación de semillas. Esto nos ayuda a conservar todas las características de la planta, ya que se trata de clones. Si tú tienes una desde hace bastante tiempo, te habrás dado cuenta que cuando lo colocaste en la maceta, pasaron los años y conforme pasó el tiempo, colmó todo el espacio, ya que por sí sola va generando nuevos brotes y va colonizando toda la maceta. Y es que biológicamente esta planta posee ese mecanismo que le ayuda a ir ganando terreno y no solamente depender de la polinización y formación de semillas para poder colonizar diferentes sitios en el hábitat donde se desarrolla. Esta característica de poderse propagar por diferentes tipos de estructuras de la planta aparece en muchos taxones, en específico del que voy a hablar en estos momentos y que muy seguramente ya me habrás escuchado decir en otro tipo de plantas. Sí, se trata del rizoma, ya que también las cunas de Moisés poseen este órgano tan característico. Es un poco diferente al que aparecería por ejemplo en las calas, pero sigue teniendo el mismo tipo de función, es decir, generar nuevos brotes e ir propagando sexualmente la planta. En el caso de las cunas de Moisés, estos rizomas llegan a pasar un poco desapercibidos, ya que casi siempre están cubiertos del conjunto de hojas. Ahora que ya sabemos la forma en que esta planta se propaga, podemos pasar al tema de cuál es la mejor época para poder hacer este proceso. Yo siempre te voy a recomendar que trates de empatar la época que vas a hacer el trasplante a la época en que vas a propagarla, ya que se trata de plantas con hojas muy grandes que se deshidratan muy rápidamente por tener una superficie foliar bastante extensa. Entonces no queremos estar estresando a cada rato a nuestras plantas. Antes de hacer la propagación de esta planta es importante saber que nuestro ejemplar se encuentre en buenas condiciones, que no tenga alguna enfermedad de pudrición, que no esté perdiendo hojas, etc. Y el primer paso que tenemos que hacer antes de hacer el trasplante es asegurarnos que unos 3 días antes hayamos dado un buen riego. Esto para que el sustrato esté correctamente hidratado, que la planta tenga buenas reservas de agua, pero además en esos 3 días que pasaron ya le dimos chance a que digamos que la planta comience a activar algunos mecanismos para hacerle frente a la sequía. Y una vez desplantamos vemos justo lo que te comentaba al principio. Con esta planta central podríamos pensar que las hojas surgen desde las raíces, pero si prestamos atención a las demás, podemos ver el órgano principal de propagación de esta planta, el rizoma, que con el paso de los años crece en altura conforme más hojas produce. Y cuando son muy jóvenes, los rizomas son delgados y de una coloración blanquecina, además que en muchos casos no son visibles por encontrarse enterrados. Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos un pequeñín que podemos separar. Es importante y yo siempre te voy a recomendar que nos esperemos a que la planta nos dé hijuelos nuevos para poder separar. La primera técnica, y que generalmente es la que más usan en los viveros, es la división de mata. Es decir, consideraríamos a todo el conjunto de plantas como si fuera una sola. Y entonces lo dividiremos en 2
o 3 porciones, esto dependiendo de cuántas quieres propagar. Por ejemplo, aquí podríamos nosotros con un cuchillo bien filoso, eso sí tiene que ser de sierra para poder hacer el movimiento de poder cortar todas las estructuras, y cortamos todo hasta abajo. Entonces tendremos 2 partes de la planta. A mi consideración, este tipo de propagación no me gusta mucho, ya que generalmente cuando tenemos que hacer este tipo de divisiones no coinciden con que las plantas ya estén separadas entre sí. Por lo tanto, muchas veces se hace uso de algunas técnicas que van a romper tejidos. La segunda técnica, y mi preferida, y la que ahondaremos en este video, es la propagación por hijuelos, es decir, separar individualmente algunos hijuelos que queremos propagar. Esta técnica nos permite, por un lado, no estresar tanto a las plantas, dejar intactas aquellas que queramos dejar en ese conjunto, en esa maceta, y separar únicamente la que nosotros queremos propagar. De esta manera nos aseguramos de que en general no haya tanto estrés. Lo mejor que podemos hacer es separar los hijuelos. Por ejemplo, este de aquí podremos ir aflojando y poco a poco ir separando de las demás plantas. Puedes ver que poco a poco vamos zafándola. Algunas raíces se van a romper indudablemente. Checa. Ahorita está sujetada por las hojas que tenemos acá con las demás plantas, pero ya tendríamos una planta separada. Una vez así, las raíces de esta planta se verán expuestas al aire, y a diferencia de aquellas que están bien protegidas por la humedad del sustrato, estas verán afectada su superficie debido a la falta de agua. Vamos a zafar la planta de donde está. Tendremos aquí el pequeño hijuelo, sus raíces, el conjunto de hojas, y vamos a colocarla en agua. Aquí tenemos un poco de agua y vamos a colocar sus raíces aquí. Ok. Sumergidas en el agua para que no se deshidrate. Y así podemos tomarnos el tiempo de preparar el sustrato. El agua vamos a tratar que esté a temperatura ambiente, pero si hace mucho frío es mejor entibiarla un poco. Además debe estar limpia y de preferencia sin cloro. Esta técnica de colocar las raíces inmediatamente sacamos a los hijuelos o a las plantas que vamos a propagar en agua es muy importante y créeme, te va a servir muchísimo, ya que en este tipo de plantas las raíces llegan a secarse muy rápidamente cuando están expuestas al aire. Si nosotros lo vamos a trasplantar inmediatamente, las sacamos y plantamos, quizá no sea necesario hacerlo, pero si te vas a tomar tu tiempo y para no estarse estresando tanto, es mejor dejarlas en agua. La planta te lo va a agradecer mucho después del trasplante. Y la tercera técnica, que quizá no es muy conocida, es usar los rizomas que ya han perdido su ápice de crecimiento. Muchas veces vas a encontrarte en el interior del sustrato algunas estructuras que parecen los jengibres que muy seguramente lo has comprado en el supermercado, pero son los rizomas de la planta, únicamente que ya no poseen hojas. Esta estructura sigue estando viva, no está seca, no tiene nada. Podríamos retirarla y colocarla un poco más en horizontal para que así esta pueda producir algunos hijuelos nuevos. De hecho, aquí puedes ver que tiene algunas yemas en crecimiento que van a generar nuevos brotes. Puedes darte cuenta que si bien este es un rizoma principal, aquí tenía el crecimiento de la planta. La planta después de mucho tiempo comienza a envejecer y el meristema apical se pierde, pero la función del rizoma, es decir, la función de reproducir, sigue estando intacta. Y puedes darte cuenta que aquí hay algunos abultamientos. Estos abultamientos van a ser nuevas plantas. Pero es importante que nosotros coloquemos este rizoma de manera más horizontal para que así los nuevos crecimientos tengan contacto más con el sustrato y puedan generar raíces en los nudos que van a tener. Nosotros tomamos el rizoma y lo vamos a colocar así, pero en la naturaleza estos van a quedar enterrados y poco a poco estos van a ir surgiendo y van a ir generando la planta. Como puedes darte cuenta, realmente la biología de las plantas no deja de sorprendernos. También voy a aprovechar de separar, que está bastante nuevecita. Recordemos que tenemos que hacer un movimiento así para ir zafando sus raíces, ya que están bien entrelazadas unas de otras.
hacia arriba y hacia abajo, hacia los lados, con calma. Podemos ir ayudando de esta manera. Sacamos las raíces de donde se encuentran. Ya casi. Listo. Puedes ver sus raíces. Y aquí podemos ver en detalle la plantita que sacamos, desde sus largos peciolos y el follaje verde oscuro que posee, y por supuesto los jóvenes rizomas pegados al que les dio origen, acompañados de unas largas y muy sanas raíces. Y algo muy importante a destacar es que si tú vas a separar una planta adulta que tenga hojas muy grandes, ahí sí vas a tener que recortar algunas hojas, sobre todo las hojas más viejas, quizá una mitad, 2/3 de la hoja, ya que como son hojas muy grandes que transpiran cantidad de agua bastante elevada, si nosotros las dejamos muy rápidamente se va a deshidratar la planta, a pesar de que dejemos intactas sus raíces. Entonces, muy aconsejable cortar algunas hojas, las más viejas. De todas formas, con el paso del tiempo estas van a perecer. Ese es un pedazo de rizoma que ya está degradándose, pero que produjo estos dos nuevos brotecitos. Así que si tú realmente dices, no, es que tengo que propagar a la planta para que pueda generar más hijuelos, realmente ella solita va a ir haciendo todo ese proceso. Está bien cicatrizado, no tiene ningún tipo de marca ni nada, y así tal cual se puede plantar. Cuando vamos a propagar este tipo de plantas te recomiendo que utilices un sustrato que retenga más la humedad. Este es el mismo sustrato que utilizo para este tipo de plantas, que te lo dejo en la i, el video donde te muestro cómo hacerlo. Solamente que aquí le agregué un 20% extra de fibra de coco para aumentar la retención de humedad. Simplemente lo que hacemos es colocar un poco de este sustrato. Y ahora simplemente colocamos a las plantas. Espaciaremos un poco las plantas, que queden bien acomodadas una de otra entre sí, y sus raíces que no estén tan aplastadas, intentando molestarlas lo menos posible. En este caso no vamos a hacerles demasiado, solamente las posicionaremos. El nivel en el que dejaremos el sustrato será cubriendo la porción blanca de las hojas, es decir, la parte más baja del peciolo. Mucho más arriba no es recomendable porque podemos fomentar la pudrición. Y agregamos el resto del sustrato. El usar el sustrato algo húmedo nos ayuda a no resecar las raíces de las plantas y por ende no perdemos ninguna. Y listo, así quedaría. Si te cuenta, no utilicé demasiado sustrato porque después se lo voy a agregar. Cuando crezca voy a levantar la planta y agregar más sustrato en el fondo. Pero por mientras, esa pequeña cantidad de sustrato es más que suficiente. Y ahora, después del trasplante, te recomiendo siempre que el riego, además de dárselo en las raíces, es decir, un riego típico como el que le haríamos a cualquier planta, mejor utilizar en este primer riego un recipiente donde todo el agua que vaya filtrándose y que no sea absorbida en ese momento se va a quedar ahí para empapar por completo el sustrato. Esto nos va a asegurar que la planta esté correctamente hidratada y que todos los poros del sustrato queden bien saturados con agua. Ahora esta plantita va a ir a un lugar bien iluminado que, como anteriormente estaba en el interior, se va a quedar ahí. Y vamos a tener que tener mucho cuidado con el riego, tratar de que siempre el sustrato se mantenga húmedo, pero no empapado. Fíjate en la maceta grande donde trasplantamos las demás plantas. Aquí en esta zona coloqué rizomas sin hojas que encontramos, quedando parcialmente enterrado para que no esté tan en contacto con la humedad y pueda pudrirse antes de generar brotes nuevos. Y a pesar de que esta técnica es la más tardada en producir brotes nuevos y que estos crezcan, no perdemos nada con intentarlo. 12 días después, si mantenemos bien el riego, muchas de sus hojas seguirán en perfecto estado.
con el peciolo, que es lo que une a la hoja al rizoma, bien rígido. Muy seguramente te habrás preguntado que por qué tiene estas manchas, tiene este tipo de quemaduras. Puede pasar que tú tengas a tus plantas en muy buen estado, las hayas propagado, pero comiencen a aparecer este tipo de manchas y las hojas se pongan cafés muy rápidamente. Esto es porque nosotros estamos saturando más constantemente el sustrato para que la planta no se deshidrate. Aquí podemos corregirlo disminuyendo la cantidad de agua y no dejando mucha en el pequeño reservorio que tiene en la parte de abajo. Realmente esto es transitorio. Conforme la planta desarrolla más raíces, vas a comenzar a ver que las hojas no tienen este problema. Pasado mes y medio notamos que han surgido hojas nuevas. Las podemos diferenciar porque poseen un color más claro, además que la mayor parte de todo el follaje se encuentra muy bien. Puedes ver que aún seguimos manteniendo su recipiente de abajo, y esto te recomiendo seguir haciéndolo por lo menos 2 meses más, ya que ayuda mucho a que esté mejor hidratado el conjunto de raíces. Y poco a poco iremos espaciando los riegos. Aquí regaba aproximadamente apenas veía que la parte superior del sustrato ya no se notaba tan húmeda, regando primero por arriba y complementando con añadir agua en el reservorio para que terminara de absorber por inmersión. Mientras sigan surgiendo hojas nuevas y veamos en buen estado a las plantas, todo irá bien. Y es importante no reducir los riegos de golpe, siempre de a poco, primero esperándonos un día cuando el sustrato se secó y así sucesivamente. Además de ir regando ya desde la parte de arriba y solo dejando agua un ratito a que se absorba en el recipiente. El uso de hormonas de enraizamiento no es indispensable, pero sí va a ayudarte mucho a acelerar todo el proceso, sobre todo si las utilizamos al inicio del trasplante y la propagación. Yo esto lo usé al principio, que no te lo grabé, y lo vamos a hacer en este momento. Para eso es importante que el sustrato tratemos de que esté quizá un poco húmedo, pero no tan empapado, para que así le podamos dar un riego en estos momentos. Yo tengo en este botecito las hormonas de enraizamiento. Vamos a hacer un acercamiento. Es importante no colocar demasiada cantidad. Al principio sí podríamos colocar aproximadamente, cubrir todas sus raíces con las hormonas. Lo colocamos en la tapita y vamos colocándolo con mucho cuidado. Por todas las partes. Y una vez colocamos las hormonas de esta manera, tenemos que asegurarnos de dar un riego, sobre todo para incorporarlas. Retirarlo de las hojas. Y cuando nosotros veamos que han pasado aproximadamente unos 3 meses de haber hecho el trasplante, ya podremos ir fertilizando un poquito a nuestras pequeñas plantas. Quizá con la mitad o 1/3 de la cantidad que se recomienda en el fertilizante que utilices. Conforme pasa el tiempo, la planta crecerá y lo notaremos porque las hojas nuevas son cada vez más grandes, acentuándose más conforme más iluminación reciba la planta. En estos momentos ya le iremos dando un poco más de luz para incentivar su desarrollo. En esta toma ya han pasado más de 5 meses del trasplante. Puedes notar lo bella que se ha puesto. Posee una estupenda salud y una gran cantidad de hojas. Además, han ido surgiendo nuevos brotes desde los rizomas que plantamos. Sin duda, ya podemos decir que fue un éxito. Y también tuvo éxito usar el rizoma sin hojas para propagar. Aquí el resultado. Esta mini plantita con hojas hermosas. Y de hecho generó otro brotecito más, pero mini. O sea, el tercer método es aprobado. Y bueno, como viste, propagar una cuna de Moisés es bastante sencillo. Solamente hay que tener ciertos cuidados y seguir algunas técnicas, que espero que en este video te haya podido transmitir. Si te gustó, recuerda dejar tu bonito like y también apoyas mucho al canal dejando un bonito comentario. Si apenas llegaste por aquí, te invito a suscribirte dándole clic en el botoncito rojo aquí abajo y de paso activa la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. También te dejo mi Instagram en la cajita de información del mismo. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo. Bye.